اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Especialmente con todos los profetas, y de ellos mencionamos a Jesús y a Moisés, los fundadores o los, digamos, profetas de las religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo e islam. Y vemos que una de las características del día del juicio final, de la resurrección, es que a medida que la conciencia nuestra, el entendimiento, la comprensión, la sabiduría, la reflexión, el razonamiento o la racionalidad nos abandona, o no la ejercitamos, o no la poseemos. Y nuestra vida es una vida animal, es decir, una vida mundana, una vida donde, digamos, dividimos entre el trabajo, los placeres, digamos, donde nuestro corazón está vinculado o está relacionado a las cuestiones mundanas. No hay ninguna trascendencia, no hay ningún pensamiento más allá de la muerte, no hay ninguna responsabilidad o sentimiento de responsabilidad. Desgraciadamente dijimos ya que nuestra cultura reinante y prevaleciente en Occidente un poco es una cultura hedonista, una cultura materialista, una cultura humanista en el sentido de poner al hombre sobre todas las cosas, no humanista en el sentido que ojalá lo fuera, de realmente valorar al hombre en el sentido de solidarizarse, de ser justo, de poner al hombre sobre todas las cosas en el sentido de la no humillación, la dignidad, el que no hubiera corrupción, pobres, violencia, etcétera. No en ese sentido, desgraciadamente, sino el humanismo en el sentido de que el hombre no reconoce sobre sí una trascendencia, una revelación, profetas que hablen en nombre de un Dios, salvo, por supuesto, las buenas excepciones que existen, pero de todas maneras que no llegan a ser de peso tal que podamos decir que las sociedades hoy son guiadas por este pensamiento. Y en ese sentido, cuando disminuye nuestra capacidad de razonar y de comprender el mundo en relación al otro mundo y la necesidad del otro mundo y la justicia de Dios y la existencia de Dios y las señales de Dios y las evidencias de Dios y los profetas y mensajeros y los signos y la conciencia, cuando eso no es fortalecido y educado, entonces el día del juicio se ve como algo muy lejano, como algo inexistente. Inclusive muchos lo niegan, a pesar de que no tienen elementos para negarlo. Pero, de todas maneras, como no lo ven cerca o no lo ven inminente y no se han educado, entonces lo ven o bien como inexistente o bien lejano, no piensan en ello. Algo que, por ejemplo, dijimos antes el símil de una persona que va a viajar, pero que no, digamos, se acerca a su fecha, pero, digamos, para él siempre es lejana porque no se ocupa, no se preocupa del destino al que va a ir, sino que está inmerso en las, digamos, en los placeres o en las necesidades que tiene antes de viajar sin pensar en el viaje. Una cierta y grande, se puede decir, responsabilidad en la medida que el viaje es muy largo, en la medida que el destino es muy distinto y realmente tiene que prepararse para ello. Mientras que aquellos que más conciencia y sabiduría tienen lo ven como muy cercano. El día del juicio es como inminente, es como mañana. La persona debe vivir como si fuera a morir mañana, dice el profeta, como si fuera a vivir mañana, y vivir para el otro mundo como si fuera a vivir mañana. Es decir, permanentemente haciendo cosas para pasarlo bien, para tener realmente una mejor condición de vida en el más allá, y vivir para este mundo como si fuera a vivir siempre, es decir, hacer las cosas realmente bien. Dice el Corán, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Innahum, aquellos que no piensan, yarawnahu ba'idan, lo ven al día del juicio muy lejano, algo sin importancia, no tiene peso. Wa narahu, pero nosotros lo vemos cercano. La'alla as-sa'atu qarib, dice el Corán. ¿Qué sabéis? Quizás la hora es cercana. Dijimos que el día del juicio comienza con la muerte. En la muerte el hombre pierde la capacidad de actuar y pierde el señorío sobre su cuerpo y sobre sus acciones. Nosotros ahora decidimos qué hacemos.
Nuestro espíritu domina el cuerpo, le dice a la mano, levántate, le dice a la lengua, habla, le dice al ojo, mira, qué mirar, qué escuchar, qué pensar, qué hacer, qué mover, qué no hacer, qué no pensar. Todo eso, de eso es responsable nuestro corazón, nuestro entendimiento, que nosotros ordenamos al cuerpo. El cuerpo es, y el cuerpo hablará en el día del juicio, dirá, él me llevó para acá, él me hizo hacer esto, él me condujo allá. Es decir, en la muerte se termina la voluntad. Realmente pensar y reflexionar en la muerte es adoración, dice el profeta, o dicho del Imam Ali también. Pensar en la muerte es adoración porque pensar que es inminente, nos acercamos inexorablemente a ello, puede ocurrir en cualquier momento, nadie lo sabe. Eso también es una bendición. Si supiéramos que morimos dentro de 40 años, tenemos tiempo, dejaríamos todo para el final. Pero el no saber cuándo vamos a morir es una bendición de Dios y es una evidencia de el incremento que tiene que tener sobre nosotros esta cuestión de que no sabemos cuándo vamos a morir, porque podemos morir inmediatamente. De modo que no hay tiempo que perder. En realidad, si fuéramos conscientes, pensaríamos así. Pero en la inconsciencia decimos, no, yo todavía tengo 40, 50 años, 20, 30, 10, etcétera, 80, 90, 100 años, más o menos por ahí, y no hay nada establecido o que sepamos que vamos a vivir hasta ese entonces. Entonces, cuando uno muere, comienza el día del juicio. Ahí uno toma conciencia de que no era el dueño y que el dueño es Allah, es Dios. Y ahí dijimos antes que uno en esa instancia en que se lo llevan no puede negar. Ahí no puede negar. ¿Qué es lo que no puede negar? No puede negar que es siervo, que es llevado y que no tiene voluntad. Que no puede decir, no, a mí no me llevan, no, yo vuelvo. No, mi lugar es en el mundo. Ya no lo puede decir. Llega un momento en que la lengua ya no es mi lengua, ya no es mi mano, es la mano de Allah, es todo de Dios. Acá también, pero yo, digamos, si bien tengo el aval de Dios y el permiso de Dios de decir es mi mano, es relativa esta propiedad que yo tengo. La tengo por permiso del verdadero dueño. No la tengo porque yo la haya creado y esté en mis manos y en mi poder totalmente, sino que me ha sido prestada, digamos así. Iqtarabat as-sa'a, dice el Corán, se acerca la hora. Es indefectible, vamos hacia allí. Un paso, cada respiración es un paso hacia la muerte. La muerte es tan inminente y la vemos tan a nuestro alrededor, todos los días vemos noticias de personas que mueren, siempre son los demás, que nosotros deberíamos ocuparnos de la reflexión y deberíamos ocuparnos de saber. Y si vemos la realidad, digamos, si estudiamos, decimos, bueno, hay quienes hablaron de eso. Son profetas, hablaron de la muerte, cómo es, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Filósofos que hablaron de la muerte. Pero obviamente los profetas dijimos ya que tienen una sabiduría superior y más detallada sobre la muerte. Filósofos a lo sumo dicen que la muerte no es el fin, que necesariamente hay espíritu, que existe más allá, como decían los griegos y muchos otros filósofos cristianos y otros. Y por supuesto musulmanes, que no fueron pocos, y la filosofía, digamos, en gran medida está llena de sabios de una y otra religión. Y también de los griegos, que no tenían ninguna de estas religiones, pero que también desarrollaron mucho la filosofía, y generalmente muchos de ellos, como Platón, Aristóteles, Sócrates y otros, creían en la necesidad fundamentada, racional y lógicamente, de la vida más allá de la muerte. Entonces, dice que el juicio, entonces, si pensamos que la muerte es el ingreso a una situación donde nosotros ya no tenemos libertad, es el momento del juicio, no de la acción. La acción es ahora, el juicio después. Dijimos de adelantar el juicio y juzgarnos a nosotros antes de ser juzgados, como esos grandes alumnos que se examinan antes del examen, y el examen es un trámite más. Dijimos eso. Lo cierto es que frente a la puerta de la muerte, que nos hace ingresar en la eternidad, en la vida ya sin retorno, en la vida, digamos, sin límites, relacionada con la manera en que yo viví en este mundo, lo que hice, lo que no hice, de todo tendré que dar cuenta, lo que perjudiqué, lo que abusé, lo que hice de bien, todo cuenta. Entonces, si esta vida es pasajera, 70, 80 años más, menos,
y la otra es eterna, realmente la otra debería pesar mucho más en el momento en que estoy vivo. Deberíamos nosotros reflexionar mucho más. Gracias a Dios este programa permite que nosotros nos adentremos en la Sura al-Baqarah, la Sura del acontecimiento que habla toda ella, la Sura 56 del Corán, del juicio final, de la vida después de la muerte. Es una oportunidad ahora, entre tantas cosas que hay en el éter del internet, digamos, dando vuelta, poco hay quizás sobre esto de que tomemos más conciencia y tengamos más temor de que podemos morir en cualquier momento. Si estamos en una situación de pecado, haciendo pecado, planificando pecados, contrariando, abusando, matando, robando, etcétera, digamos, engañando, podemos morir en cualquier momento y nos llevamos eso y no hay más nada que hacer, no hay manera de arrepentirse, no hay manera de remendar. Muy bien, entonces una de las características del juicio es que aquellos que no son muy conscientes, o bien lo niegan o bien lo ven lejano, al contrario de aquellos que son más conscientes. El otro punto es que dice el Corán Yaumul Qiyamah. Describe al Qiyamah, la resurrección, como el día de la resurrección. El día aparentemente parecería en español, por ejemplo, decimos el día, distinto a la noche. Es un espacio luminoso el día. También es un espacio de tiempo. Yaum en árabe es un espacio de tiempo. Puede ser 24 horas, puede ser, digamos, un año. Un día de este mundo equivale a 50.000, un año de este mundo equivale a 50.000 del otro mundo. Un día, de este mundo, un día, 24 horas, equivale a 50.000 años del otro mundo. Si son espacios de tiempo, o la creación del mundo en 6 días acá, son espacios temporales. No había sol y la Tierra girando alrededor del sol como para calcular 24 horas, sino que son días en el sentido de espacios. Espacios que pueden diferir. No es lo mismo un día en el planeta Saturno o en el planeta, digamos, en el planeta Neptuno, etcétera, que un día en la Tierra. Entonces, pero en definitiva, el Yaum al-Qiyamah es un día. Y por otro lado, nosotros sabemos que en el día de la resurrección, la Tierra, digamos, como tal, desaparece, el sistema solar, todo eso se termina, digamos, muere este mundo, se prepara, digamos, para la resurrección. Ahora, si la Tierra es aplanada por un terremoto, como vamos a ver, un sacudón, digamos, tremendo que la deja lisa, las montañas, todo, desaparecen. وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, cuando el sol se apaga, وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, cuando las estrellas se opacan, queda toda oscuridad. ¿Por qué se llama Yaum a algo que ya no hay luz, como la que nosotros vemos aquí? Primero, porque en realidad el día o la luz diurna, digamos, pone de manifiesto todas las cosas, ¿no es cierto? La luz es lo que me permite ver las cosas, la oscuridad no me permite ver. Entonces, Yaum tiene esta acepción de que en ese día, en el día del juicio, que dijimos empieza en la muerte y después sigue en la resurrección, ese día todo queda alumbrado en cuanto a la realidad. La realidad se muestra como es. Ya nuestra imaginación y nuestro intelecto se hace muy agudo y ya, digamos, la distracción queda de lado. Los velos se descorren o se salen, de modo que yo veo la realidad como es. Veo que el poderoso es Dios, veo que yo soy sometido, veo todo lo que hice, lo que dejé de hacer, las cuentas pendientes, las cosas que debía haber hecho, la inconsciencia. E inshallah, Dios quiera, también las buenas cosas que hicimos, lo que preparamos para ese viaje, la satisfacción de Dios que podamos haber atraído en las cosas que a Dios le gustan, etc. Ojalá que sea más de eso que de otra cosa. Lo cierto que Yaum acá, esta luminosidad del día, se refiere a dos cosas. Una es que todo aparece como es. El que engañaba aparece como es. El que era engañado aparece como es. El que era, digamos, amado por Dios aparece como es. El que era rechazado por Dios por su tiranía. Acá en este mundo está todo mezclado. El tirano puede ser un gran señor, digamos, que está en un gran palacio, todos le rinden veneración y demás. Y el mejor hombre puede estar en las mazmorras, en la cárcel, torturado, Guantánamo, no sé, cualquiera de esos lados. Sin embargo, en el día del juicio las cosas son como son, no como las armó el hombre
con sus poderes, con sus artilugios y demás, sino tal como son. Esa es una cuestión. Las cosas se manifiestan como son, una acepción, digamos, de lo que tiene que ver con la luz. Y la otra es que en ese mundo existe la luz de la fe, la luz de Dios. Ahí lo que vale es el agradecimiento, la adoración, la glorificación, la servidumbre, la obediencia que yo haya tenido con Dios y con el bien. En definitiva, el bien es un atributo de Dios, es decir, lo que yo haya hecho de bien, eso me da luz en ese día, eso me da satisfacción, me da, digamos, felicidad, me da fuerza, me alimenta, digamos. Pero si yo hice todo mal, es realmente horrible, es una cuestión de sufrimiento, de una conciencia que me perfora, digamos así, porque ya no puedo hacer nada, no puedo remendar. Estoy ante una eternidad, ante un Señor que me dio todas las oportunidades, que envió profetas, que me dio conciencia, que me enseñó, que yo sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero las ocultaba. Y eso es algo muy duro. Si Dios quiere, inshallah, vamos a continuar en el próximo programa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como también en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos, audios, fotografías, revistas y libros electrónicos. Para unirte a WhatsApp y recibir los temas y las publicaciones en forma gratuita, agrega a tus contactos nuestro número 54938-1539-0737 y envíanos un mensaje con tu nombre por esa misma vía.